Hoy en la tarde también para nuestra audiencia que nos escucha en la mañana, y en la tarde está con nosotros Cintia Uzcategui. Cintia Uzcategui, especialista tributaria y también es socia de Census Consultores. Qué gusto, mi estimada Cintia, pues tenerla aquí, porque sin lugar a duda, despejar las dudas, valga la redundancia, de nuestra audiencia, siempre es lo que nosotros buscamos aquí. La ley de la reforma tributaria, ¿cuáles son los cambios en el impuesto a la renta para las personas naturales? Bienvenida a Radio Morena, yo soy Keila, mi compañero es Roberto Figueroa. Bienvenida. Buenas tardes, Roberto, Keila, muchas gracias por la invitación, es un gusto estar aquí en este espacio. Sí, efectivamente, los principales cambios para el impuesto a la renta de personas naturales es el tema de la deducción de gastos personales. Nosotros recordamos que el año pasado, a partir del año 2022, este concepto cambió. Ya los contribuyentes, las personas naturales, no podían deducirse el máximo que había hasta $14,000 en gastos de vivienda, alimentación, estudios, salud, sino que este límite llegó hasta $5,000 al año. Y esto significaba una reducción dependiendo si yo ganaba más de $2,000 al mes o menos de $2,000 al mes. Yo podía rebajarme de mi impuesto a la renta, pues, o 500 o $1,000. Ese era el máximo que yo podía rebajarme. La reforma que se acaba de aprobar el día viernes por parte de la Corte Constitucional, que ha dado justamente la aprobación a este decreto enviado por el presidente, ahora incluye un concepto nuevo que es el de cargas familiares. Y ahora yo podré deducirme o utilizar más gastos personales en base a si yo tengo más cargas familiares. ¿Y qué se entiende por cargas familiares? Los padres, los cónyuges o incluso hijos hasta mayores de 21 años que no perciban ingresos grabados. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, ahora yo puedo tal vez no tener carga familiar, entonces yo tengo un máximo de rebajarme mi impuesto de 7 veces la canasta básica, el 18% de 7 veces la canasta básica. O sea, el cálculo que establece la ley tal vez es un poquito complejo, lo tomamos de manera referencial siempre con el valor de la canasta básica o los gastos personales, el que sea menor. Sin embargo, pues te establece como una tabla progresiva. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, 3 cargas familiares, yo podría deducirme o podría utilizar para rebajar mi impuesto a la renta un monto de gastos personales de $10,000, por ejemplo, aproximadamente, y el máximo de gastos personales que yo puedo deducir en esta nueva reforma son $15,000. Pero si yo tengo 5 o más cargas familiares, ese es el cálculo que ahora debemos nosotros, los contribuyentes, familiarizarnos para poder saber cuánto realmente de impuesto a la renta voy a pagar al año. Son las 13:15 en Radio Morena, la gigante del Pacífico. ¿Cuánto es beneficioso, pues, la realización de esta ley tributaria para los ecuatorianos? Aunque cabe destacar que fue este mismo gobierno el que impuso esta ley. Hoy, o en estos momentos, lo que hizo fue rectificar, nada más. Sí, correctamente. Los contribuyentes que venían tal vez acostumbrados a pagar o no pagar impuestos luego de esta reforma que empezó a regir desde el año 2022, pagaban o tuvieron un incremento de un 100%, de un 200% del valor que pagaban de impuesto a la renta, o en algunos casos mucho más. Entonces sí, es beneficioso, obviamente va a ser mucho más beneficioso para las personas que tengan cargas familiares, las personas que tal vez son solteras o no tienen cargas, realmente el beneficio podría ser mínimo, exactamente. Sin embargo, lo que ha anunciado... ¿Cuál es la diferencia entre un joven, por ejemplo, en mi caso, no? Mi esposo y yo somos una pareja soltera, a mi hermana que tiene 3 niñas. ¿Cuál es esa diferencia? Y también en el caso del sueldo de ambos, o cómo es, porque hay que hablarle claro a la ciudadanía, hay que decirle lo que debe de pagar y quién debe de pagar realmente, porque muchos con sueldo básico no lo van a hacer. Correcto, recordemos que el impuesto a la renta de personas naturales, lo básico, la regla básica es que nosotros pagamos en base a una tabla progresiva. Es decir, yo tengo que calcular cuánto tengo de mis ingresos brutos al año, es decir, si yo recibo, por ejemplo, $1,000 al año, 1,000 por 12 meses son $12,000. En la tabla establece una fracción, es decir, o un monto que no paga ningún impuesto, que es de 11,300 aproximadamente para este año.
quiere decir que si yo gano más de ese valor, ahí sí entro a pagar impuestos, ¿no? Entonces, por ejemplo, una persona que tal vez gane $600, si yo multiplico por 12, que es el valor anual, no va a pagar impuestos. No llega al valor. No llega al valor en base a la tabla progresiva. Pero alguien que gana 1.500 sí lo va a pagar. Por supuesto, ya llega y entonces entra ahí al cálculo de ver, ok, ¿cuánto me puedo deducir? Antes eran los $14,000 máximo en base a mis gastos de vestimenta, salud, etcétera. Como límite, pero ahora si yo gano, por ejemplo, $2,000 mensuales, son $24,000 al año. Tengo que entonces yo analizar, luego de eso, cuántas cargas familiares tengo yo. Si es una persona soltera, pues no tendrá cargas familiares. La norma te dice que tú podrás restarte del cálculo del impuesto hasta el 18% de 7 veces la canasta básica, que viene a ser en forma simple $966 aproximadamente. Quiere decir que yo con mis $24,000 que recibo al año, me voy a la tabla progresiva, veo cuánto me toca pagar en base, la tabla progresiva establece, es decir, si tú ganas de 11 a 15,000, pagas $300. Si ganas de 16 a 19,000, pagas $400 y un porcentaje. Va incrementando según el valor. Correcto, por eso es progresiva. Entonces, si yo me ubico con mis $24,000, digo, ok, ¿en qué franja estoy? $24,000 me toca pagar, por ejemplo, $700 y un porcentaje de un 5% sobre este monto. Ahí yo calculo mi impuesto a la renta, suponiendo que me diera $2,000 de impuesto a la renta, a eso yo le puedo rebajar, como no tengo cargas familiares, le rebajo los $966. Y termino pagando, ¿verdad?, la diferencia, que son los $2,000 que me salió de la tabla, menos la rebaja. Ahora, si yo tuviera un hijo, ahí yo sí podría aplicar entonces a un valor mayor, correcto. Ahí yo ya puedo rebajarme un valor mayor. Cuando yo tengo 2 cargas, el valor de la rebaja es de $1,500. Todo eso va a ir variando en base al valor de la canasta básica. Eso es importantísimo. Es que es mucha la diferencia, ¿no? Cuando una pareja tiene 1, 2, 3 niños a cuando es soltero. Y eso es lo que se quiere hacer con esto. Correcto. Según la explicación que está usted haciendo. Por lo menos yo me está quedando un poquito más clara, Roberto. Pero ahí hay que agregarle algo y ella puede ampliarlo. O sea, hay que primero entender, deducibles o no. Así es. Segundo, cuáles son los relacionados para quienes tienen, en este caso, y llegan al monto, en relación de dependencia. Es necesario entender primero eso. Además, cuánto usted puede, en el orden del día a día, con la cultura tributaria, cuánto puede usted realmente beneficiarse en el caso de, o también cuánto puede aportar usted con una conducta tributaria. Y exigir también de una vez por todas el accionar efectivo al sistema de rentas internas a que sea más eficiente. Así es. Porque en evasión y elusión, si nos ponemos a sacar las cuentas, cuenta pendiente que también este gobierno, me alegro que usted lo haya dicho, porque muchos me escuchan a mí repetir esto, lo que provocaron, el impacto que causaron con la miopía o la ceguera al momento de poner lo que pusieron. Y ahora, me atrevo a decir, usted también lo puede ampliar, nuestra invitada es la especialista, yo solo deduzco a propósito. Esperemos a ver qué escriben a la hora de la reglamentación. Porque hay algunos que quieren ir en contra de natura, en contra de la norma incluso de la que han pedido que se apruebe. No nos asombremos. Sí, es básico lo que ha dicho Roberto, es el tema de la deducibilidad, por ejemplo, de los gastos que nosotros tenemos. ¿Y cuál fue uno de los impactos que tuvo el haber aprobado la reforma el año 2021? Haber hecho lo que hicieron. Haber hecho, exactamente. ¿Qué fue lo que pasó? Que la ciudadanía dejaba de pedir facturas, porque ya los gastos deducibles, lo mayor que uno podía consignarse eran $5,000. Entonces, si uno gastaba en educación, en alimentación, por ejemplo, y ya a mitad de año cubría los $5,000, ya uno iba a otro lugar pues de expendio de comidas o supermercado, decía, ¿quiere factura? No. Entonces, eso lo que creó fue también el aumento de cierta manera de informalidad, de la evasión que justamente manifestaba. Lo corrieron. Así es, entonces lo que pretenden, según lo ha dicho la Administración Tributaria con esto, pues es corregir un poco lo que se hizo, el hecho de que las personas naturales dejen de pedir facturas y al mismo tiempo tratar de aplicar un principio que está recogido en la Constitución, que es lo que dice que el principio
el régimen tributario debe respetar ese principio, que es el principio de progresividad. Progresividad. Correctamente, que es lo que justamente como lo decía Keila, es decir, que si yo tengo más gastos o yo recibo tal vez los mismos ingresos que Keila recibe, lo mismo que su hermana, pero Keila tiene una hija, pues de cierta manera la base imponible o la base que le queda para tributar pues realmente es menor porque Keila tiene una hija. Entonces tiene sentido que de alguna manera tenga una rebaja mayor del impuesto a la renta al momento de, justamente por su carga familiar. Entonces, la Corte Constitucional analizó justamente estas reformas y validó pues que efectivamente estaban de acuerdo al principio de progresividad y también de equidad tributaria que están recogidos en la Constitución. A ver, y cuando hablamos de los otros impuestos, cuando hablamos de IVA, ICE, la cultura, a lo que yo me refiero es porque tienen esa misión de hacer que cada quien le rehuya en vez de acercarse. Y con esto lograron lo que estamos viendo. Ahora, ¿qué van a escribir allí que me preocupa? Porque hablamos de hijos, pero ¿hasta qué edad? De seguro tendrán que normarlo. Lo que tiene ahorita el Hasta el decreto momento, de ley es hasta 21 años. ¿Hasta? 21 años, 21 sí, años. hijos hasta 21 años que no perciban ingresos grabados. Que Es ellos decir, no tengan. Exacto. Es decir, por ejemplo, yo tengo un hijo de 18 años y a la edad de 18 años entra a trabajar, ya por él no puedo Así es. deducirlo. Ahí ya él no sería una carga familiar, porque él pero ya tiene ingresos grabados. Ok. Los niños o hijos sin límite de edad que tengan discapacidad, ¿cómo queda? Sí existe una carga familiar que específicamente lo establece la norma con enfermedades catastróficas raras o huérfanos. Esta sí podría ser considerada como carga. Eso lo especifica claramente. O sea, un niño, un adolescente que tenga cáncer, pero no habla de la discapacidad. No O dice s- específicamente discapacidad. Pero se la norma. podría interpretar que también ingresan allí los jóvenes que tengan algún tipo de discapacidad. Es que existen discapacidades que pueden ser consideradas como, o enfermedades catastróficas que puedan ocasionar discapacidades. Ok. Entonces sí habría que analizar justamente a detalle cuáles son las condiciones específicas. Ahora, como lo mencionaba Roberto, generalmente siempre que vienen pues estas reformas de ley en el reglamento, hay vacíos, exactamente, y son cubiertos con el reglamento, ¿no? Con los reglamentos que salen de la norma, pues tratan de aminorar estas dudas, estos espacios y aclarar un poco más Ojalá. en los casos que Ojalá, quedan. Que en porque este es caso una sean gran pregunta, aclaratorias. Roberto. Por supuesto que Bueno, yo suelo decir estas cosas, lo poco que sé, yo soy un hombre formado en Derecho, y no podría decirle lo contrario, aunque a ustedes no les agraden. A muchas personas no les agradan cuando les dice, espérese, para el ámbito de su aplicación esta es una tarea muy, pero muy exclusiva del Ejecutivo. Correcto. Y allí vienen una serie de cosas que en vez de aclarar, traen menos claridad. Así es, y por eso está aquí junto a nosotras nuestra invitada Cintia Uzcategui. Ahora sí lo dije bien, especialista tributaria y socia de Census Consultores, porque realmente hay que de alguna u otra manera educar al ciudadano, educar al oyente de Radio Morena y más que todo que esto le quede totalmente claro, porque muchos piensan que se van a favorecer o no, pero incluso a veces ellos perciben menos de los que sí deben de pagar. Y ahí aprovechemos a nuestra invitada. Pongámosle un poquito de claridad hasta ahora a quienes son parte del universo del RIMPE, que lo cargan de aquí para allá como la canción. A ver, ¿qué tienen que entender primero quienes están en ese, que es un grueso considerable? Sí. Los afectados son ahora el tema, incluso los artesanos como quedan, el propio conductor, que también estaba haciendo El taxista, por el ejemplo. taxismo, por ejemplo, ¿no? Sí. ¿Cómo quedarían, según lo que hay? Ahorita hay una reforma importante en el RIMPE. Nosotros recordemos que el RIMPE es el régimen especial en los cuales pueden acceder justamente las personas que tienen ingresos brutos al año máximo $300,000. Diario, estamos hablando del día a día. Sí, Allí. no, ingresos brutos anuales máximo de $300,000. Pero en el tránsito del día a día para llegar hasta allá. Claro, Hablamos de exactamente. IVA, hablamos de qué más. No, ahí estamos hablando solamente de ingresos brutos, es decir, lo que yo venda o cobre por mi servicio, o incluso yo puedo vender algún bien y si yo facturo y yo tengo máximo de ingresos $300,000 al año, yo puedo entrar en este régimen de RIMPE. Ya. ¿Por qué? ¿Qué de especial tiene el régimen de RIMPE? El régimen de RIMPE es un régimen simplificado. Se conoce así porque simplemente yo pago mi impuesto en base al ingreso que yo obtuve en el año. No tengo que entrar a hacer una liquidación de mis ingresos, mis gastos, mi utilidad, mis gastos deducibles, eso no tengo que realizar. Entonces es un régimen simplificado que yo
porque yo tributo en base a mis ingresos. Ahora, el régimen RIMPE tiene dos grupos. Un grupo que son los negocios populares, que es lo que también es conocido, es decir, que son las personas naturales o las compañías que reciben de ingresos brutos al año hasta $20,000 al año, reciben 20,000. Y el otro grupo que son ya ahí sí el grupo de RIMPE de 20,000 a $300,000 al año. RIMPE siempre ha tenido una tabla progresiva, es decir, mientras yo me ubico, si recibo más ingresos al año, yo pago más una tasa, ¿no? Sin embargo, lo que se incluye ahora novedoso son dos cosas que podría mencionar novedosas. Número uno, antes estaban excluidos los taxistas del régimen RIMPE, porque se excluye la actividad de transporte. Este régimen no todos podemos acceder al RIMPE. Hay ciertas actividades que están excluidas, por ejemplo, servicios de construcción no pueden estar, las personas que dan servicios profesionales no pueden estar en el RIMPE y los taxistas estaban excluidos. Ahorita en la reforma que justamente se aprobó el día viernes, ya los taxistas sí pueden pertenecer al régimen RIMPE y por lo tanto pueden pagar impuestos en base a sus ingresos. No tienen que llevar una contabilidad para saber cuál es su utilidad. Ese es uno de los primeros cambios importantes. Y otro cambio es los negocios populares, que son los que reciben hasta $20,000 al año. Antes simplemente, si yo estaba como negocio popular y tal vez yo no había vendido nada en el año, es decir, yo tenía 0 ingresos, yo tenía que pagar igual una cuota fija de $60. Si yo ganaba de 0 a 20,000, pagaba una cuota fija de impuesto a la renta de $60. Ahora se ha hecho una tabla progresiva. Si yo en el año tuve de 0 a $2,500 de ingresos brutos, no pago nada. Y ahí empiezo, de $2,500 a $5,000 pago $15. De 5 a $10,000 pago $30. Entonces, es decir, se ha hecho... progresivo. Es progresivo, que es lo que no estaba ¿Quiénes antes. se benefician en este caso? Bueno, aquí sí se benefician ya los pequeños emprendedores. Ahí hablamos de personas naturales, hablamos también de personas con principios elementales de emprendimientos. Correcto. Hablamos también, hay otro sector que me gustaría que lo tratemos de... no sé si en su ayuda de memoria también ustedes esta es la creación de unas letras ahí que conforman el IRU, el nuevo impuesto a los operadores de pronósticos deportivos. Ahí vamos. Correctamente. Miren lo que se ha creado para que vayan familiarizándose. Sí, las siglas son... IRUOPD. Sí, correcto, sí. A ver, cuéntenos eso, explíquenos eso. Sí, bueno, nosotros creo que habíamos escuchado ya hace algunos meses pues que la administración tributaria estaba un poco preocupada de que esa actividad o de que ese sector de las apuestas o de los operadores de pronósticos deportivos pues no estaba controlado, no estaba pagando impuestos, no sabía dónde pagaban, porque incluso a veces son empresas que son del exterior, ¿no? Porque no sabes dónde está su residencia fiscal. Entonces lo que ha hecho ahora la administración tributaria es, a través de este nuevo, ha creado un régimen único de impuesto a la renta para los operadores de pronósticos deportivos, donde establece que tendrán que pagar el 15% calculado sobre el premio que recibe esta persona natural. Es decir, si yo entro a uno de estos pronósticos deportivos, a una apuesta, gano $1,000, pues ¿cómo establece la norma? Quiere decir que al momento que me van a pagar mis $1,000, me van a tener que retener el 15% de esos $1,000. El monto de premio en adelante, ¿al cual aplicaría? Sobre cualquier monto de premio. La norma no establece... Entonces no estamos locos. Así es. Si les estoy diciendo que aquí es como cuando alguien tiene el apetito, todo lo que se mueve le quiere. Así es, o sea, la administración tributaria anda buscando efectivamente todas las actividades económicas que se ejerzan que estén bajo su control. La administración ha dicho que aproximadamente esto generará, si no me equivoco, a unos $9 millones de recaudación, e incluso ha dicho pues que estas compañías deberán pagar mensualmente este impuesto a la administración tributaria. Pero algo importante, Roberto, que también dice la norma, es que este impuesto aplicará desde el 1 de enero del 2024. Sí, pero el 24 también es ya mismo. Así es, está a la vuelta de la esquina. Solamente les está dando plazo de 6 meses a las administraciones emitir los reglamentos y justamente para que de alguna manera se pongan un poco en orden y puedan normar cómo va a ser la aplicación de este impuesto. ¿Por qué no a estas empresas y al llano, por decir, el llano se gana $1, se gana, Pedrito, falló, porque Melé y Barcelona este año le han hecho la grande a todos esos que aspiraban, sí. Les han bateado, los resultados de los equipos de acá le han bateado más o menos el posible premio a Pedrito. El posible premio a cualquiera que nos esté escuchando. Es muy importante esta conversación, Roberto. Se nos acabó el tiempo, pero está comprometida Cintia para que nos pueda acompañar en estos próximos días, porque sin lugar a duda
Siempre, siempre en Radio Morena a nosotros nos encanta, no solamente a nosotros, sino que la audiencia entiendan estos temas que son muy importantes, porque a nosotros nos escucha el pequeño productor, el pequeño emprendedor, y ellos son los que realmente, según lo que usted ha explicado, los que se van a beneficiar de esta norma. Muchísimas Doña gracias Cintia por estar con Uzcategui. nosotros. Un gusto. ¿Sabe qué? Yo le pido de favor, y si Cuente. puede, en estas semanas, porque escuché al vocero, la voz oficial del SRI, el señor Briones, que ya en estos días tendrán la normativa para el ámbito de la aplicación. Cuando ya esté, con gusto La la podemos- recibimos nuevamente. Ahí Y la con gusto. volvemos a prepararle ahí una guía más, porque ha faltado a quienes tienen relación de dependencia, a quienes no la tienen, e inclusive estos nuevos. Sí, Roberto, ¿sabes por qué es importante aclarar una cosita? Ahorita las personas naturales están preguntando, ¿y qué hago yo? ¿Mi empleador qué me va a hacer? ¿Me va a devolver? ¿Si me retuvo más? ¿Cambio el formulario? Porque recuerda que nosotros entregamos una proyección de gastos personales al inicio del año. Claro. Y ahora tengo que cambiarlo porque tengo que poner cargas. Eso es lo que todavía no está claro y esperamos que lo normen en los próximos días. Va a aparecer, se ha comprometido el gobierno que en estos días tiene que hacerlo, Así es. debe de hacerlo. Gracias por venir a Radio Morena. Un gusto estar aquí. Gracias.